Bueno, buenos días. Soy el profesor Negrito de la materia de contratos, de privado 3, perdón, de contratos. Vamos a tratar la bolita, la unidad que comprende la formación del contrato, dentro de lo cual debemos analizar en primer término la apertura o la formación del consentimiento, cosa que ustedes vieron entre los elementos esenciales del contrato, presupuestos esenciales del contrato, y consentimiento era uno de ellos. En ese sentido, juntamente con la pluralidad de parte y el interés jurídico patrimonial, integraban los elementos esenciales. El consentimiento contractual, si ustedes recuerdan, era integrado por la unión de esta oferta y aceptación que configuraban fundamentalmente el sentir común de las partes. O sea, había una voluntad común expresada entre las partes del contrato. En este sentido, la voluntad común no surge con un sentido tal vez de pensar que cada uno logra lo que quiere en forma egoísta, sino que es un resultado neutro, por cuanto tanto uno como el otro logra lo que quiere en función de que estabilizan sus pretensiones al nivel que aceptan los dos lo de los dos. O sea, los dos quieren las mismas cosas, las dos cosas. O sea, yo quiero comprar una casa a ese precio y el otro quiere vender esa casa a ese precio también. En consecuencia, el consentimiento, que tiene su origen en la palabra consentire, que sentir con otro, implica esta unión de estas dos propuestas, que pueden o no estar separadas como oferta o aceptación, porque si se hacen entre presentes y están los dos juntos, obviamente no se distingue quién ofrece y quién acepta. Dentro de las precisiones que nuestra ley tiene respecto de esta formación del consentimiento, existían dos teorías fundamentales. Hay otras, pero principalmente mencionaremos la teoría de la voluntad y la teoría de la declaración dentro del consentimiento. En la teoría de la voluntad, el acto voluntario está definido en nuestro código, en el artículo 260, que establece que el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Este discernimiento es precisamente el saber, es decir, aquello que yo conozco, aquello que sé. La intención es lo que quiero, en definitivo. Lo hago, lo que digo, lo que pienso, lo quiero. Y la libertad es que no hay una obstrucción externa, no hay una violación de la posible coacción que pudiera existir en la expresión libre de la parte. En la teoría de la voluntad, evidentemente la crítica que podemos someterla es que ese querer y ese saber querer que tiene una de las personas no es altamente conocida por el otro. Es decir, la prioridad máxima de decir cada uno expresa su voluntad o tiene su voluntad manifestada, el otro la desconoce. De allí la importancia de la declaración como una manifestación clara respecto externa, respecto de lo que uno quiere. De esa manera, al declararlo, se transforma en algo común, porque el otro puede conocerla y en consecuencia esa declaración ayuda a darle seguridad al tráfico jurídico, que en definitiva es lo que ha prevalecido en el tiempo como la teoría aplicable para, digamos, entender lo que es la manifestación de la parte. Es decir, si la persona no dice lo que quiere, no podemos conocerlo y en consecuencia no se puede configurar el negocio jurídico. Evidentemente esto no obsta a que la doctrina voluntarista se manifieste dentro de nuestro derecho, por cuanto las inexistencias o los vicios de la voluntad van a deformar el acto jurídico y en consecuencia pueden degradar la manifestación expresa del consentimiento de una de las partes. Si se demuestra alguna violación a este principio, estos componentes que según el 260 tiene la voluntad en sí misma. En cuanto a la manifestación común de las dos partes respecto de esta formación de la oferta, tiene a su vez las manifestaciones que ya las han visto ustedes anteriormente respecto a cómo se expresa esta voluntad de las partes, cómo se declara, y en ese sentido el código distingue entre la manifestación expresa, la tácita y eventualmente el valor que pueda tener el silencio en las manifestaciones de las partes.
La manifestación expresa, artículo 262, como ustedes ven, dice: los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Apunto principalmente un dato a que tengan en cuenta. Esta materia, como muchas de nuestra disciplina, se maneja con código. Es decir, ustedes tienen que trabajar con el código abierto, relacionando los artículos, escribiendo al costado de cada una de las relaciones que realizamos, porque no lo tenemos ordenadito, no es un manual, es una ley. Y en consecuencia, lo que dice en una parte nos remite a otra del código, y esas remisiones sería bueno que ustedes las escriban al costado de cada artículo para conocer cómo están vinculadas las normas entre sí. De acá estamos, fíjense, todavía no estamos en la parte de contratos, y sin embargo son muy importantes las manifestaciones del código respecto de cómo se conforma el consentimiento. Entonces la expresa tiene signos inequívocos en general respecto de cómo se expresa la voluntad. La manifestación tácita, como lo expresa el 264, resulta de los actos por los cuales se le puede conocer con certidumbre, carece de eficacia cuando la ley y la convención exigen una manifestación expresa. Es evidentemente que si una persona ejecuta un acto tendiente a cumplir con el contrato, se interpreta que ha manifestado tácitamente su voluntad de cumplirlo. Sin embargo, algunas situaciones se exigen una manifestación expresa o fehaciente respecto de qué es lo que quiere la parte. Eso dependerá de cómo puede ser redactado el contrato o de algunas situaciones que la ley puede prever. El silencio, por su parte, artículo 263, no tiene el principio ese genérico que conocemos tan popularmente de que el callo otorga. Aquel que calla nada dice, y en derecho el que calla nada dice. En consecuencia, el 263 dice: el silencio opuesto a acto o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto de la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. La ley se refiere muchas veces al silencio en forma silenciosa, valga la redundancia, por cuanto en alguna medida no dice que le da valor al silencio, pero puede representar determinadas actitudes, como por ejemplo en el contrato de obra, que si la recepción se formaliza sin reserva alguna, o sea, expresando algún grado de silencio respecto de eso, se interpreta que los, digamos, vicios visibles que pueda tener, ostensibles que pueda tener la cosa, quedan condonados. En consecuencia, la recepción sin reserva, siempre los vicios aparentes se consideran aceptados en el marco de los contratos paritarios. Debemos separar lo que sucede con los contratos protegidos, como son el contrato de adhesión y el contrato de consumo, ¿no? Pero fundamentalmente el consumo prevé otra cosa. Ya lo vamos a ver más adelante a eso, pero principalmente vamos a ver muchas normas en donde el silencio tiene importancia. Vamos a la formación del contrato. Las etapas que tiene esa formación del contrato son, como ustedes ven en el gráfico, una primera etapa de lo que suele llamar la doctrina sondeo, donde las partes están de alguna manera averiguando o conformando algún tipo de diálogo respecto del contrato que quieran realizar. En este aspecto, el sondeo no genera prácticamente ningún acto muy claro respecto de lo que quieren las partes, pero empieza el periodo de tratativas preliminares, que es un periodo previo a la oferta, conocido por el derecho francés como los pourparlers, en donde las partes sí empiezan a manifestarse y a indagar, informarse respecto de aquello que quieren contratar. De tal manera que en esa información preliminar, donde empezamos a decir lo que queremos, cómo lo queremos y lo que el otro ofrece o tiene para ofrecer, se conforma, en definitiva, la oferta. Es decir, una de las partes formaliza el ofrecimiento vinculado naturalmente a la información brindada en todas estas etapas preliminares. Pueden no existir, puede una persona querer saber exactamente lo que quiere e ir directamente al grano con otra parte y formar directamente el contrato en donde ni distinguimos oferta y aceptación, porque lo hacen al unísono los dos juntos, en donde uno quiere comprar, el otro quiere vender y se acabó la historia. Es decir,
Estas son etapas que estamos marcando para entender el itinerario que lleva el íter formativo del contrato. Pero puede suceder que las partes no tengan tratativas preliminares ni sondeo y directamente vayan ni siquiera a un periodo de oferta, sino que directamente formalicen el acuerdo en forma conjunta. La oferta puede tener, como ustedes ven, un plazo determinado o una dilación en cuanto a su duración hasta que se produce la aceptación. Cuando se produce la aceptación, como la aceptación, ya veremos, representa una incondicional, digamos, aceptación de la propuesta, no hay ninguna posibilidad de cambio, de modificación por el aceptante, nace el contrato. En consecuencia, desde la aceptación tenemos el periodo ya de ejecución contractual, el nacimiento y la ejecución del contrato que rige hasta, como ustedes ven ahí, la finalización del contrato. En la formación esta que estamos señalando es muy importante distinguir estas instituciones de la oferta y la aceptación porque son las que forman el consentimiento en definitiva, que es lo que estamos hablando en este momento respecto de la conformación del contrato. La formación del consentimiento previsto en el 971 claramente dice: los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. La unión de estas dos partes es esencial para la formación del contrato y en ese sentido debemos distinguir qué es la oferta y qué es la aceptación. Estas dos partes que integran el vínculo que estamos señalando. La oferta, según el artículo 972, es la manifestación, dice, dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptado. La oferta tiene características principalísimas que debemos considerar. En primer lugar, es autosuficiente, o sea, se tiene que valer por sí misma, porque la aceptación solo puede confirmar o no lo que se le ofrece, no puede agregar. En consecuencia, tiene que valerse por sí misma, debe ser plena, completa, íntegra, para que baste el solo sí de la otra parte y se conforme de esa manera el vínculo contractual que estamos señalando. A su vez, esa completud que debe tener la oferta tiene una intención de obligarse, naturalmente. Es decir, el oferente cuando hace la propuesta tiene la voluntad ya expresada de querer vincularse contractualmente y obligar sus derechos en relación a lo que propone. En consecuencia, el aspecto vinculante, que lo vemos en el artículo 974, menciona claramente que la fuerza obligatoria obliga, la oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. En consecuencia, la vinculación es ineludible. Yo, si realizo una propuesta y la otra parte me la acepta, evidentemente estoy obligado a cumplirla. El otro aspecto a considerar es el carácter recepticio. Esto implica de alguna manera que está dirigido a persona determinada o determinable, agrega el nuevo código, en función de que esta persona determinada, eso representa el carácter recepticio, es a quien está dirigida la propuesta. En otras palabras, si yo le hago una propuesta a Juan y viene el hermano de Juan, que se llama Diego, y me quiere aceptar la oferta, a él no estaba dirigida la propuesta. Es decir, tiene que ser la persona a quien se la envío la que la tiene que aceptar. Porque el vínculo se establece por ese carácter recepticio que tiene la oferta. No podría eventualmente un tercero aparecer, cruzarse y decir: che, me gustó lo que ofreciste a fulano de tal, lo quiero yo, en consecuencia te la acepto yo. Yo podría aceptarlo si el otro no me la aceptó, si hago un nuevo acuerdo, pero la oferta en sí está dirigida a esa persona y es esa persona la que tiene que contestar. O sea, la que tiene que aceptar, en definitiva. Las características que tiene la oferta, una de ellas son la forma de emisión, es decir, el plazo para la propuesta de que se trata tiene, según el artículo 974, características especiales. En primer lugar, dice el segundo párrafo de este artículo, que acabamos de leer el primero: la oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin fijación de plazo,
solo puede ser aceptada inmediatamente. O sea, entre presentes debe ser aceptada en forma inmediata. En este sentido, la propuesta en sí tiene las características de lo que hemos hablado antes, que las partes están juntas, en consecuencia pueden mutuamente decidir hacer el acuerdo sin necesidad de dilatar un término del otro, o sea, la oferta de la aceptación. Se hace todo en forma instantánea y por eso debe ser aceptada inmediatamente cuando la propuesta se hace en ese medio instantáneo o sin fijación de plazo. Los plazos, dice el mismo artículo, de vigencia de la oferta comenzarán a correr de la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. Ya veremos, con relación a este tema, la necesidad de que la modalidad por la cual se perfeccionan estas instituciones son las de la recepción. Se debe receptar la oferta por el aceptante y se debe también receptar la aceptación por el oferente. En este sentido, tenemos que hacer una pequeña aclaración respecto de alguna situación de personas indeterminadas. Cuando la oferta está dirigida a personas indeterminadas, el artículo 973 se refiere a la invitación a ofertar, o sea, puede ser interpretada como una invitación a ofertar. Dice, la oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como invitación para que hagan oferta, excepto que de sus términos, de circunstancias de su emisión, resulte la intención de contratar del oferente. En este caso se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos. En este sentido, la duración que tiene esto dependerá de los usos y costumbres de la historia, de lo que se propone también, pero cuando es a persona indeterminada, se invierte de alguna manera la identidad de la oferta como si yo estuviera invitando a que me ofrezcan a mí. En definitiva, es una propuesta lanzada a efectos de que se presente y se perfecciona cuando se identifica el aceptante. En la situación puntual del plazo tenemos la característica de esta situación vinculada a que puede ser de un plazo simple o puede ser a plazo la oferta, y ese plazo simple dura lo que razonablemente tiene que durar en función de las características de la oferta. Y esta razonabilidad tiene de alguna manera el riesgo de la interpretación judicial. Es decir, cuando es lanzada en forma normal, simple y sin plazo, la oferta tiene una duración similar a lo que razonablemente lo que se propone tiende a, digamos, se debe considerar que puede durar. Y no hay un plazo determinado en la ley, y es por eso que el juez, depende en cada caso, interpretará qué duración tiene ese plazo. En tanto que, si la oferta es a plazo, evidentemente dura el plazo fijado, dentro del cual tampoco se puede retirar la propuesta, naturalmente, y ante la finalización del plazo se produce, como ustedes ven, es una de las modalidades de la caducidad. La retractación es factible hacerla, eso es retirarla, es un acto voluntario que hay que manifestarlo, o sea, la parte tiene que manifestar la voluntad de retirar la oferta, y esa retractación, prevista en el 975, que lo ven, dice la oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Esto representa una complicación, porque evidentemente, más con la rapidez con que se producen hoy las comunicaciones, es muy difícil interferir una propuesta formulada para llegar antes de la propuesta a destino con una retractación. Es decir, que la retractación se nos complica un poco para poder llegar junto con la oferta o antes que la oferta. Tendría que encontrar un medio mucho más ágil para llegar con la retractación si me arrepiento de la oferta que he formulado. No es una cosa sencilla para lograr. El código de Vélez, código anterior, tenía un régimen distinto porque se podía retirar mientras no hubiera sido aceptada. En este caso,
no tenemos esa posibilidad y en consecuencia una vez que la lanzamos, si llegó a destino, no la podemos retractar. Tiene que retractarse antes de que llegue la oferta a destino, es decir, que fuera recibida por el proponente. Respecto de la caducidad, que es el otro término que debemos interpretar en materia de oferta, existen 4 modalidades de que esto se produzca. La diferencia con la retractación, que la retractación debemos manifestarla, esa voluntad de retirar la oferta, y acá la caducidad se produce de pleno derecho. Las modalidades por las cuales caduca la oferta, y destaco que lo que caduca siempre es la oferta, la aceptación no, es decir, la aceptación ya veremos que se puede retractar, pero no caduca, caduca siempre la oferta. Encontramos el rechazo de la oferta, es decir, si una persona recibe la propuesta y contesta que no la quiere, que rechaza la propuesta formulada, automáticamente caduca. ¿Qué significa? Que si hizo eso, al día siguiente no puede haberse arrepentido e intentar nuevamente aceptarla. Es decir, se interpretará su aceptación como una nueva propuesta que el otro podrá no considerar porque la oferta se cayó. Es decir, esta es la esencia del rechazo. La modificación de la oferta al aceptarla también representa una nueva propuesta. Conforme los términos del 978, si vemos ese artículo, dice: para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación en la oferta que su destinatario haga al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Es decir, que las modificaciones no representan una aceptación plena, sino que evidentemente se constituyen en una nueva reformulación de la propuesta y el oferente pasa a ser el aceptante de esta aceptación modificada. En consecuencia, la modificación de la aceptación también hace caducar la oferta formulada. La otra situación de pleno derecho por el que cae la oferta es el vencimiento del plazo. Si yo la hice por 10 días, automáticamente al vencimiento de los 10 días caduca la oferta. Esto quiere decir que si yo la acepto el día 12 u 11, ya la oferta no existe, es decir, no está más. En consecuencia, esa es otra de las modalidades de pleno derecho que cesa la vigencia de la oferta. Por último, encontramos el supuesto del 976, que es la muerte e incapacidad de las partes. En ese artículo encontramos que la oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. O sea, la oferta es lanzada, la toma el aceptante acepta, la envía hacia el oferente, y si alguien muere, cualquiera de los dos, muere o se incapacita antes de que esa aceptación llegue al oferente, caduca la oferta. Es decir, se cae la oferta por muerte o incapacidad de cualquiera de las partes antes de esa oportunidad. O sea, la recepción de la aceptación. Así más o menos tenemos las características de la oferta. Existen algunas situaciones tendientes a aclarar con respecto de lo que establece el código, la forma, digamos, en que la oferta tiene esta posibilidad de manifestarse, ya la sabemos, es decir, tiene que ver con la expresión, es una declaración unilateral de voluntad en su naturaleza jurídica. Esa manifestación de declaración es, digamos, tendiente a conformar el contrato, o sea, la voluntad es celebrar un contrato válido, pero tiene que juntarse con la aceptación para constituir el acto jurídico, que es el contrato en sí mismo. Es decir, a través de la aceptación se perfecciona el contrato y recién ahí encontramos el acto jurídico como acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato crear, modificar, etcétera, obligaciones de las partes. La aceptación, la otra parte que tenemos que analizar de esta situación, está consagrada en el artículo 978, que dice: para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación de la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Leo nuevamente este artículo, no solamente porque manifiesta la definición que da el código
para caracterizar la aceptación con la aceptación de la plena conformidad con lo que dice la oferta, sino que estas modificaciones que hemos dicho que generan una nueva propuesta, tienen una, digamos, una aclaración que debemos realizar en torno a algunas teorías que expresan lo contrario. Una de las teorías principales vinculada a esto es la teoría de la puntatio, de las apuntaciones o anotaciones que se formulaban marginalmente, teoría de Raigambre alemana, en donde decía que si la propuesta era aceptada en los términos esenciales del contrato, bastaba para constituir el cierre definitivo del acuerdo y los elementos accesorios u otros elementos que pudiera tener la propuesta podían ser solucionados posteriormente por vía judicial si no hay acuerdo entre las partes. Pero el cierre del acuerdo se manifestaba con los elementos esenciales exclusivamente. Nuestro código no está recetando la teoría de la puntatio, claramente dice que cualquier modificación importa la formulación de una nueva propuesta, es decir, que el aceptante pasa a ser oferente y el oferente pasa a ser aceptante. No obstante esto, vale la pena destacar una posible confusión que se genere por lo que encontramos en el artículo 982 respecto a lo que se llama acuerdo parcial. Dice, los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponde, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a la regla del capítulo 1. En la duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador respecto a alguno de los elementos o de todos ellos. Lleva un poco a confusión con la teoría de la puntatio la expresión que tiene sobre el consentimiento respecto a los elementos esenciales particulares del contrato. Estos acuerdos parciales no deben interpretarse como una consideración de la teoría de la puntatio que dijimos es rechazada en nuestro código, sino que en definitiva son partes en donde en las tratativas preliminares partes del contrato que han sido conciliadas y las partes están de acuerdo. En el íter formativo se van realizando acuerdos y esos acuerdos quedan perfeccionados y en el tiempo se van extendiendo. Esos acuerdos parciales sí constituyen un contrato sobre los elementos esenciales, o sea, bastan esos acuerdos para considerarlo íntegro al contrato, sí constituyen las características de un contrato, conforme lo dice ahí, queda integrado de conforme a las reglas del capítulo 1, o sea, contrato. Pero, en la duda, por supuesto, esta interpretación tiene que estar claramente analizada, puede ser restrictiva en su análisis también, depende de la situación que puedan plantear las propias partes, pero en la duda, dice, el contrato se tiene por no concluido. O sea, tiene una cierta interpretación restrictiva respecto a cómo deben interpretarse sus acuerdos. Pero no es que hagamos un acuerdo, digamos, aceptando la teoría de la puntatio sobre elementos que son exclusivamente esenciales y desdeñamos otras partes de la propuesta, sino que hemos estado cerrando acuerdos a lo largo del tiempo, esos acuerdos parciales se han constituido en una integración definitiva del contrato en donde no ha habido discusión porque nos hemos ido poniendo de acuerdo a lo largo del tiempo en esas parcialidades. Finalmente, encontramos las características que deben concurrir para que la aceptación sea considerada, que ya lo hemos visto en el 978, y eso está dado por la aceptación incondicionada respecto de la oferta, o sea, como ustedes ven, dice, debe expresar plena conformidad con la oferta, identidad con la oferta, no puede haber modificaciones, tempestividad, por cuanto debe ser formulada en tiempo oportuno durante la vigencia de la oferta, si es a plazo dentro del plazo, y si no tenía plazo dentro de lo que razonablemente se considera que podía durar esa propuesta. Y recepticia en cuanto que está dirigida naturalmente al oferente. Es decir, debe estar en ese sentido mencionado que la propuesta es aceptada y no se lo puedo avisar al vecino, se lo tengo que avisar a quien me lo propuso. O sea, recepticia dirigida a la persona del oferente. La aceptación también puede retractarse. Esto está previsto en el 981,
donde dice la aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. Volvemos a la misma situación de la oferta. La oferta se retractaba si yo llegaba con la retractación antes que llegara la oferta. Y la aceptación se retracta si yo llego con la retractación antes que la aceptación llegue al oferente. Situación bastante complicada, como he expresado hoy en día con la velocidad de las comunicaciones. Esta situación que generan, digamos, la posible retractación, no tiene su complemento, como hemos visto con la oferta, ya lo reitero, no hay caducidad de la aceptación. Siempre lo que caduca va a ser la oferta. Tanto la oferta como la aceptación tienen un tratamiento distinto en los contratos de consumo. Eso ya lo veremos más adelante. Por cuanto la oferta en el Código Civil, en los contratos paritarios, tiene sus características que acabamos de leer, pero en los contratos de consumo son a personas indeterminadas, que son los consumidores en general, es a persona indeterminada y tiene una exigencia de plazo, o sea, debe tener un plazo fundamentalmente establecido en la propuesta, es decir, de vigencia, de inicio y de finalización, y algunos otros detalles más que veremos oportunamente cuando hablemos del contrato de consumo. Por otra parte, si se retira, la retractación debe formalizarse por las mismas vías o procedimientos que se usaron para comunicar. Y en cuanto a la aceptación, también tiene una modificación por el contrato de consumo, en tanto de que esta retractación prevista en estos términos no es la retractación que prevé para los contratos a domicilio o las ventas que se llaman coactivas o, digamos, domiciliarias. Ya veremos que existe una venta particular en donde se perfecciona el contrato a través de situaciones que invaden el hogar de la persona, tanto por medios electrónicos, publicitarios, televisión, teléfono, etc. Y esos contratos, formalizados de esa manera, tienen la retractación prevista de la aceptación, dándole 10 días al aceptante para retirarla, cosa que el vendedor o el proveedor deberá de alguna manera expresarlo en el contrato. Eso ya lo veremos oportunamente cuando veamos el contrato de consumo. Pero ese es el cambio que la aceptación produce en cuanto a su retractación en materia de consumo. No así en el contrato paritario, que vemos claramente que tiene esta forma de retractarse, o sea, debo llegar antes de que llegue la aceptación al oferente. La situación, entonces, de cómo se constituye el contrato tiene dos vías muy claras, que es el contrato entre presentes se formaliza en forma directamente directa, porque es manifestada por las partes y las partes cierran el acuerdo sin necesidad de otra intervención. En consecuencia, el artículo 980 dice entre presentes cuando es manifestada. Inciso A, sea entre presentes no existe dificultad porque las dos partes están juntas, cierran el acuerdo y de esa manera se constituye el contrato. El problema es entre ausentes, que no quiere decir que no estén juntos, sino que quiere decir que hay un diferimiento entre una etapa y la otra, o sea, entre la oferta y la aceptación. Es decir, no están dadas las condiciones para que se perfeccione en un solo acto y en consecuencia la oferta tiene un periodo que es pensada por la otra parte y la otra parte debe cerrar el acuerdo con un lapso intermedio. O sea, puede suceder que estén distantes uno de otro, como así también puede suceder que simplemente se le ha dado un tiempo para que la aceptación se perfeccione y por ende la aceptación va a llegar con posterioridad. Al respecto de estas situaciones y de estas teorías, existen 4 fundamentales que se consideran para la formación del contrato, que son las teorías extremas e intermedias, dos extremas y 2 intermedias. Las 2 extremas, que son la declaración y el conocimiento, tienen que ver con, en primer lugar, la declaración, la manifestación del aceptante que declara en el seno de su hogar o prepara la carta para comunicar que acepta la propuesta. Esa declaración obviamente no es conocida por la otra parte y trae, como lógico, la inseguridad jurídica de no saber qué es lo que está haciendo la otra parte. Si la declaró o no la declaró, no puede formarse el contrato en ese momento en donde no hay seguridad jurídica de qué es lo que está diciendo, qué es lo que piensa la parte aceptante.
Por otro lado, la teoría del conocimiento propone una extremidad para la otra parte, o sea, el aceptante comunica al oferente la voluntad de aceptar y el otro debe conocer efectivamente esa aceptación. El conocer esa aceptación trae algunas dificultades. El código anterior tenía una ligera mención de la teoría del conocimiento, pero se aplicaba en el código anterior la teoría de la expedición, y no el conocimiento tenía nada más que 2 artículos que se vinculaban a él. No es el caso de nuestro código actual, en donde se ha desterrado el conocimiento y en consecuencia esta teoría tampoco es aplicable por cuanto no podemos saber cuál es el momento en que el otro sujeto, el oferente en este caso, conoce el momento de la aceptación. O sea, abre la carta en donde se le comunica la aceptación y se informa de ella. No lo podemos saber. Las teorías intermedias fueron las que más se aplicaron. El código viejo era la teoría de la expedición, el código velezano, que interpretaba la formación del contrato en el momento en que se emitía la voluntad de aceptar. Y en este sentido, expedir la aceptación constituía el momento en que se formaba o se celebraba el contrato, aunque todavía no había llegado al oferente a conocimiento de él y a su casa, digamos, la posibilidad de conocer cuál era la aceptación. La expedición, la emisión, bastaba para que el contrato se formalizara. De alguna manera esa expedición tenía cierta lógica en el sentido de que era el momento del desprendimiento de la voluntad de la parte. O sea, yo la pienso, la declaro, preparo la carta, pienso si quiero o no quiero el negocio jurídico, en el momento que la expido, la saco de mi fuero íntimo y ya no depende de mí, ya la envié. Es como cuando ustedes mandan un mail, apretaron a enviar y no tiene retroceso el tema. Es decir, salió, lo tengo que haber pensado y una vez que lo envío, se acaba la historia. Esa era la teoría de la expedición que el código viejo tenía vigente en su momento. Nuestro código actualmente propone la teoría de la recepción, es decir, cuando la carta o la comunicación o lo que fuera llega a los domicilios pertinentes. En este sentido, desde el 971, que si bien no está mencionado en la gráfica, es importante mencionarlo, los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. El 971 menciona la recepción, el 974 también la menciona cuando señala puntualmente, cuando menciona la oferta. La recepción debe, la duración del plazo, dice el momento en que pueda razonablemente esperarse la recepción de la respuesta expedida por los medios usuales de comunicación. O sea, mencionamos la palabra recepción también en ese artículo. El 975, cuando se refiere a la retractación, si es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. El 976, cuando habla de la muerte e incapacidad antes de la recepción de la aceptación. El 980, inciso B, contrato entre ausentes, dice si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. 981, ya la retractación de la aceptación también debe ser recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. Y finalmente, cuando habla en el artículo 983, interpreta de alguna manera qué es la recepción y dice: a los fines de este capítulo se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando éste la conoce o debió conocerla. Trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio de un instrumento pertinente o de otro modo útil. La expresión de que debió conocerla o que se conoce no debe interpretarse y confundirse con la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es una modalidad extrema que, digamos, interpreta que solamente cuando la persona puede conocer la aceptación formulada se concluye el contrato. Acá se refiere a la posibilidad de que la conozca de otras maneras. Yo puedo demostrar que el sujeto la conoce y no hace falta que haya recibido la carta en sí. Es decir, que el conocimiento de la parte, si es demostrable, es suficiente para acreditar
la recepción. Y por ende, una de las interpretaciones o presunciones que existe es la recepción en su domicilio, basta para interpretar que la pudo haber conocido. O sea, debió conocerla, como dice ahí. Y esos son los términos en los cuales la recepción se constituye, se consolida con esta fisonomía de aceptar la teoría de la recepción como la teoría principal aplicable en todas las comunicaciones. O sea, yo envío, pero la expedición no basta, debe llegar a destino para que en definitiva se consolide mi comunicación y se conforme el acuerdo. En este caso, la teoría de la recepción rige plenamente en la formación de los contratos. Hasta acá la parte vinculada a la formación del contrato, reitero, resumiendo, sumatoria de oferta y aceptación, es decir, deben confluir esas dos instituciones para que se consolide el contrato y una vez que eso se forma, recién a partir de ahí comienza la ejecución contractual. La formación debe darse en los términos que acabamos de mencionar, cada una de las propuestas tiene esas características particulares, la oferta relacionada con su plazo, con la caducidad, con la posibilidad de retractación y la aceptación también con su posibilidad de retractación y características esenciales de cómo debe formularse. O sea, debe aceptarse plenamente lo que la oferta ha propuesto y no tener ninguna consideración adicional ni modificar en ningún término lo que ésta propone. Bueno, concluimos en esta etapa lo que sería la primera parte de esta unidad relacionada con la formación del contrato para pasar posteriormente a otra etapa vinculada también a este íter formativo del vínculo contractual. Muchas gracias.